¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan un feliz día todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube Vida Nueva para Todos. En esta ocasión y dándole continuidad al tema anterior sobre Pentecostés, queremos algo así como introducir la nueva serie sobre el Espíritu Santo que vamos a estar desarrollando. En este sentido, el tema que vamos a ofrecer hoy se titula Jesucristo, la gran revelación del Pentecostés. Repito, Jesucristo, la gran revelación del Pentecostés. En el video anterior explicamos sobre esta fiesta que celebraban los judíos y terminamos la enseñanza anterior sobre Pentecostés preguntándonos, bueno, ¿qué seguía una vez que pasaron todos estos eventos que se describen en Hechos capítulo 2? ¿Qué seguía? ¿Qué habría que hacer? Y recordábamos las últimas palabras de Jesús cuando dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba diciéndoles, bueno, ahora que ya ustedes han sido investidos con poder de lo alto, cuando venga el Espíritu Santo, lo que tienen que hacer es simplemente serme testigos a todas las naciones, dar testimonio del reino de los cielos, dar testimonio de que yo soy el Mesías, dar testimonio de que solo en mí hay salvación. Eso era lo que Jesús estaba básicamente diciendo a sus apóstoles y a la iglesia en general. Muy bien, mucho se ha hablado del Pentecostés. Mucho se ha hablado del Espíritu Santo y la Biblia enseña sobre todo ello en todas sus páginas. Encontramos evidencias absolutas de la intervención divina por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Sería muy largo enunciar, por ejemplo, cómo estos autores de la Biblia que vivieron en tiempos diversos, que no se conocieron, unos eran, ¿qué te puedo decir?, pescadores, como en el caso de algunos de los discípulos del Señor, otros eran médicos, como el caso de Lucas, el doctor, otros eran gente versada, instruida, como el caso del apóstol Pablo, otros eran militares como Moisés, en fin, hubo de todo. Y escribieron de todo. Y todo se congenió, todo se configuró en un solo haz, en un solo libro que hoy llamamos la Biblia, que es una colección de todos estos libros en los cuales no hay manera de no ver la intervención del Espíritu de Dios. No hay manera de no verlo. Cómo estos libros se entrelazan de una manera tan armónica. Bueno, 800 y tantos años, de entre 800 y 835 años antes de nuestro Señor Jesucristo, un profeta de Israel, el profeta Joel, habló sobre la venida del Espíritu Santo. Y Joel no estaba hablando o queriendo hablar propiamente dicho de la venida del Espíritu Santo. Joel estaba anunciando otras cosas. El profeta Joel estaba hablando básicamente de tres cosas. La primera era que iba a venir sobre Israel una gran hambruna, producto de la acción de algunos elementos de la naturaleza, como por ejemplo la invasión de langostas, que iban a comerse toda la producción. No iba a haber cebada, no iba a haber trigo, no iba a quedar nada. Todo iba a ser consumido por la langosta. Así que Dios había inspirado al profeta Joel
para que advirtiera al pueblo sobre lo que habría de venir. Pero no solamente habló de eso, sino que también dijo que vendría sobre Israel un pueblo poderoso, un pueblo versado en la guerra, que los iba a hacer padecer e iba a morir mucha gente. Imagínense nomás, hambre y posteriormente una invasión de una nación poderosa. Otra de las cosas que Joel estaba anunciando, por ejemplo, era que las fuentes de las aguas se iban a secar y ese evento iba a coincidir con otros eventos más, como por ejemplo las llanuras se iban a quemar, iba a haber fuego en las llanuras. Peor todavía, fuego y no hay agua para apagar el fuego. Es decir, que la miseria de la calamidad que le esperaba a Israel era tan grande, a Judá era tan grande, que Dios estaba anunciando que todos estos males iban a venir sobre ellos. Y es precisamente en ese entorno, en ese contexto, que el profeta anuncia lo siguiente. Dice Joel en el capítulo 2, versos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 800 y tantos años antes de Cristo, en medio de las calamidades que estaba Joel anunciando, comienza a hablar de algo que sucedería 800 y tantos años después. Algo así sucedió con el profeta Isaías igualmente. Estaba el rey Acaz, rey de Judá, temblando de miedo porque el rey de Israel y el rey de Siria se habían unido para destruir a Judá. Y cuando le llegó la noticia al rey de que venían los sirios y venían los israelitas en contra de Judá, en contra del reino del sur, dice la Biblia que comenzaron a temblar, que tenían miedo. Y Dios envió al profeta Isaías, lo envió a Acaz, que en ese tiempo era el rey de Judá, para decirle: no tiembles, no tengas miedo, porque Jehová va a tener cuidado de ti. Estos dos tizones que humean, el rey de Asiria y el rey de Israel. Estos dos reyes, el sirio y el israelita, van a ser desmenuzados por mí. No tiembles, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero Acaz tenía miedo. Y en ese interín, y creo que por la misericordia de Dios, a través del profeta, el profeta le dice: pide una señal. Pide una señal de parte del Señor y esa señal te va a ser dada. Y acá simplemente le dijo que él no iba a pedir señal de ninguna clase, porque él no iba a tentar a Jehová. En ese momento, justo en ese momento, el profeta Isaías le dice a Acaz: hay una señal que te va a ser dada.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta era una profecía que tenía que ver con el nacimiento del Mesías. Y la pregunta es, ¿qué tenía que ver esa profecía del nacimiento del Mesías con lo que estaba viviendo Acaz en el momento? Que era un asunto de extremo temor, de extremo miedo, producto de la confabulación del rey sirio y el rey de Israel. ¿Qué tenía que ver? No tenía nada que ver. Asimismo le había pasado a Joel. Lo que él estaba anunciando no tenía nada que ver con el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Y hay una explicación muy sencilla en la Sagrada Escritura. El apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dijo en segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dijo el apóstol Pedro. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y ellos estaban en ese tiempo profetizando sobre cosas que estaban pasando y de repente comenzaban a hablar cosas como esta que les acabo de mostrar. Y eso es solamente para poner un ejemplo. Entonces, Pentecostés tiene una revelación suprema de parte de Dios. Es bien cierto que cuando ellos estuvieron allí en Jerusalén, ya Jesús había ascendido al cielo. Y ellos estaban allí perseverando porque el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Fue una advertencia del Señor antes de subir al cielo. Así que ellos de manera obediente se quedaron en Jerusalén. Había un lugar donde ellos habitaban. En la Biblia se le llama el aposento alto. El aposento alto era una especie de casona, de casa grande, un poco comunitaria, porque vivían todos ellos ahí. Los apóstoles, me estoy refiriendo a los apóstoles. Pero también vivían ahí María, la madre del Señor. Otras mujeres vivían ahí con ellos. Por lo menos así dice la Biblia. Es decir, ellos no eran los únicos. Habían como 120 personas que vivían en ese lugar. Aquí el punto es que cuando Jesús fue al cielo, les advirtió que no se fueran para ningún lado porque iba a venir algo que él ya había explicado, se los había explicado a ellos, que sería como esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, que fluyen del interior, pero no se entendía nada de eso, porque el Espíritu Santo no había venido en la forma como lo hizo. Aquí el asunto es que 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo, sucedió lo que nadie podía imaginarse que iba a suceder. Sucedió lo impensable. La Biblia dice que ellos estaban
unánimes juntos, cuando de repente vino sobre ellos un gran estruendo, un viento recio que se movió a lo interior de esa casa grande. Hubo lenguas que se le repartieron como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Hubo una conmoción, hubo estruendo, hubo una conmoción en esa casona, hubo una conmoción. Ahora, miren cómo estaba Jerusalén para cuando eso sucedió. A ver, como el templo estaba en Jerusalén, era una costumbre para los judíos ir al templo y ofrecer sacrificios. Y ellos llegaban al templo, compraban a través de los ciclos de plata tirios, que eran las monedas que los sacerdotes manejaban. Bueno, no los sacerdotes, los cambistas, porque había la gente que hacía cada cosa, ¿no? Cada quien tenía lo suyo que hacer. Así que los cambistas eran los que recibían. Usted venía con su dinero, vamos a suponer, hablando actualmente, usted traía dólares, pero los dólares no le servían para comprar los animales del sacrificio. Así que usted iba donde los cambistas y ellos le decían que un ciclo de plata tirio era equivalente a tantos dólares, y eso era lo que usted pagaba. Y con esos ciclos de plata usted compraba las ofrendas que se sacrificaban dentro del templo. Abro paréntesis, era un negocio redondo para los sacerdotes de esa época. Para el clericado de aquella época era un negocio redondo. Por eso fue que Jesús volteó la mesa de los cambistas y los mandó a todos para la porra, porque definitivamente estaban abusando de la gente. Pero bueno, eso era lo que pasaba en esos tiempos. Así que esa era la costumbre en Jerusalén. Jerusalén usualmente, pues, había gente pululando por todos lados. Pero, en estas tres fiestas que le mencionábamos en el video pasado, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la semana, que era la que nos corresponde, de la que estamos hablando ahora, la fiesta de la semana, la fiesta de la primicia o Pentecostés, esas tres fiestas eran las fiestas en que la gente subía en masa a Jerusalén a celebrar. Bueno, ese momento en que la gente subía en masa era como esas ciudades pequeñas que hay gente por aquí y por allá, pero cuando hay cierto tipo de fiestas se llenan esas ciudades. Aquí en Panamá tenemos muchos ejemplos de eso. Ciudades como Santiago de Veraguas, como Las Tablas, que normalmente tienen su gente que pulula por aquí y por allá. Pero para las fiestas de Semana Santa, por ejemplo, es una invasión, es una cosa enorme. Bueno, así mismo era Jerusalén. Estaba llena de gente por todos lados porque estaban en la celebración que terminaba la Pascua, el día 50, el día de Pentecostés. Ese día nadie tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Pero pasó. Y cuando pasó aquello del viento recio y la conmoción, y la gente comenzó a hablar unas lenguas extrañas, unas lenguas que no solamente eran extrañas porque las lenguas semíticas no es que eran extrañas en sí mismas, fue el evento que sucedió. La Biblia dice que en ese lugar, producto de lo que ya les expliqué, de la parte del fervor religioso, de todo este tipo de cosas, que estaba lleno de gente. La gente venía de lugares como Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África, Cirene, Roma.
todos los judíos que venían de esas áreas de Asia Menor, de Mesopotamia, hablaban lenguas o idiomas diferentes. Las lenguas semíticas eran tan diferentes las unas de las otras que los que vivían en el Ponto, que los que vivían en Capadocia, que los que vivían en Asia Menor, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, las lenguas árabes, las lenguas hebreas son semíticas y todas son diferentes entre sí. Y esta gente tenía una mezcla de lenguas que nada más ellos en sus grupos, en sus organizaciones humanas entendían. Les digo esto para que tengan una leve idea de lo que estaba pasando en Jerusalén en ese momento. Déjeme ponerle un ejemplo actual. Supongamos que usted tiene 100 metros cuadrados en un local, en una edificación, en una estructura. Usted tiene 100 metros cuadrados. Y en esos 100 metros cuadrados usted mete 10 chinos que hablan mandarín. Usted mete 10 hindúes o indostanes, perdón. Usted mete 10 indostanes que hablan hindi. Usted mete 10 norteamericanos de Texas que hablan su inglés texano. Mete 10 norteamericanos de Nueva York. Mete 10 ingleses. Y para colmo mete 10 panameños ahí. Ahora imagínense usted cómo esa gente se comunicaba entre sí. No había manera, a menos que usted hablara el lenguaje de alguno de ellos. Bueno, lo que pasó realmente en Pentecostés fue que cuando vino el Espíritu de Dios sobre los apóstoles, estos apóstoles y los 120 que estaban con ellos comenzaron a hablar las maravillas, las glorias de Dios en Jesucristo el Mesías. Comenzaron a hablar el mensaje de salvación a la gente que estaban allí, que todos no se comunicaban entre sí, pero las lenguas que ellos comenzaron a hablar eran las lenguas autóctonas de cada uno de ellos, de tal manera que comenzaron a entender, comenzaron a escuchar en su propio idioma las maravillas y las glorias de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estaban sorprendidos, la multitud comenzó, imagínense aquello, en esa casona, en ese aposento alto, la gente comenzó con ese jolgorio y esa cuestión. Y la gente que pululaba por ahí comenzó a ver que algo extraño estaba pasando. Y comenzaron a acercarse y acercarse uno detrás de otro. Y de repente todo aquello se llenó de una multitud de gente asombrada. No entendían lo que estaba sucediendo. No lo entendían. Así comenzaron los comentarios entre ellos mismos. Comentarios de asombro. Como por ejemplo, ¿no son estos galileos? Ninguno de ellos pertenece a nuestras regiones de donde venimos. ¿Cuál de ellos viene de Egipto? ¿Cuál de ellos viene del Ponto? ¿Cuál de ellos viene de Frigia? ¿Cuál de ellos viene de Panfilia? O sea, ninguno de ellos venía de ninguna de esas partes donde se hablaba una lengua semítica autóctona. Todos eran galileos. Galileos. ¿Saben el idioma que hablaban los galileos en el tiempo de Jesús? Era un hebreo, vamos a decirle el hebreo moderno de aquella época, o sea, el arameo. Ellos hablaban arameo. ¿Cómo es posible que de repente estaban hablando el idioma de cada uno de estos judíos? Las maravillas de Dios. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo ese día. Y fue el día menos pensado. Nadie tenía la menor idea
de lo que iba a pasar ese día. Era un día normal para ellos, normal en el sentido de las fiestas que estaban celebrando. Un día normal. Y yo quiero decirte hoy que así son todas las cosas de Dios. Cuando Dios anuncia algo, cuando Dios dice que viene algo y dice, prepárate. Asimismo le dijo Jesús a sus apóstoles, a los 40 días antes de ser tomado para ir al cielo, le dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ellos no sabían, a pesar de que Jesús se los había explicado en un par de ocasiones, ellos no tenían ni ellos ni nadie tenía la menor idea de lo que iba a suceder. Hasta que sucedió. Así que la confusión fue esa. La gente no entendía lo que estaba pasando y comenzaron a hablar. Y como siempre, pues, hay personas que salen diciendo que saben todo y no saben nada. Porque algunos en la multitud decían, no, estos están llenos de mosto. Mosto, el producto de la uva. Están llenos de vino, de alcohol. Están ebrios, están borrachos. Y en ese momento en que ellos comentaban este tipo de cosas, el apóstol Pedro, en su primer discurso público, se levantó y comenzó a instruir a la muchedumbre. Y el apóstol Pedro les dijo que lo que estaba pasando no era que ellos estaban borrachos, porque apenas eran las 9 de la mañana, la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Ellos no estaban borrachos, que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a través del profeta Joel, la cual leímos hace unos instantes atrás. Y después de esto, dijo el profeta, 800 y pico años antes del Señor Jesús. Voy a volverlo a leer. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, y uso la palabra derramar, porque esa es la palabra que el texto traduce, derramar. Como cuando usted agarra un vaso de agua y echa agua y hasta el borde y sigue echando, y después que llegó al borde, bueno, se va a derramar. Se va a derramar. Así que Dios puso el Espíritu Santo hasta el borde y se derramó todo, se desparramó. Hubo una regazón ahí enorme. Así que el profeta estaba diciendo, eso es lo que viene. Se va a derramar el Espíritu de Dios. Pero no se va a derramar sobre sacerdotes, sobre escribas, sobre religiosos. Se va a derramar sobre todos. Van a haber sacerdotes, van a haber escribas, van a haber religiosos, van a haber jóvenes, niños, viejos, ancianos. Van a haber esclavos, sirvientes. Cosa inconcebible para un judío. Inconcebible. Bueno, a ellos el Señor les dijo también sobre los sirvientes. Aquellos que son judíos y los que no lo son también. Sobre ellos será derramado el Espíritu de Dios. Y se cumplió la promesa del Señor. Se cumplió la promesa. Y Jesús, antes de ir al cielo, dijo, ¿para qué ese derramamiento?
El Espíritu Santo no se derramó para que habláramos del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo. Así que hablar del Espíritu Santo en una fiesta como la de Pentecostés, en una celebración como la que estamos haciendo, hablar del Espíritu Santo no es hacer honor a la razón por la cual el Espíritu Santo vino. Y la razón por la que el Espíritu Santo vino fue a glorificar a Cristo. Punto y aparte. No negamos, todo lo contrario. Reconocemos y entendemos que necesitamos enseñar sobre los dones del Espíritu Santo, sobre el ministerio del Espíritu Santo, sobre el accionar del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Pero, el énfasis del Espíritu Santo no fue ese. No lo fue. El énfasis del Espíritu Santo fue y será la gloria de Cristo. ¿Qué gloria? Bueno, Jesús mismo dijo qué es lo que debería suceder cuando viniera el Espíritu Santo. En el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús le dijo a los apóstoles que cuando viniese el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el blanco al que apuntaba ese gran momento. Ese gran momento en el que se cumple aquello que dijimos que era un misterio, que estuvo escondido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y es que en Jesús solo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hacia allá apuntaba ese gran evento. Hacia allá apuntaba, hacia allá apunta y apuntará hasta que Cristo venga. Jesús instruyó y enseñó a sus apóstoles y por ende a la iglesia que iba a comenzar a formarse, que estaba comenzando a formarse con este acontecimiento. Nos enseñó que el verdadero objetivo, el verdadero propósito de la venida del Espíritu Santo, del cumplimiento de la promesa del Padre, era glorificar a Jesucristo, tal cual Jesús mismo lo había enseñado. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No había otro propósito. Pero para que ese propósito de glorificación de nuestro Señor Jesucristo se cumpliera, era necesario que fuésemos investidos con un poder tal, que se hicieran a un lado todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras falsas o erróneas concepciones de Dios, hacerlas a un lado y purificar nuestro entendimiento, conocimiento de Dios y llenarnos de Él para poder dar testimonio de Él.
a todas las naciones. Eso dijo Jesús, que era el poder que iba a obrar, a actuar en nosotros como consecuencia de la venida del Espíritu Santo. Por eso es que en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús dijo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros. Pero si se fue. ¿Cómo que yo estoy con vosotros si se fue? Eso era lo que los discípulos no entendían. Te vas y ¿cómo es que estarás con nosotros? Pero Jesús les dijo antes de partir: vendré a vosotros. Y no se refería solamente a su segunda venida. Vendré a vosotros significaba que con el Espíritu Santo venía Jesús a nosotros. Eso era la implicación directa, inmediata. Por eso dijo: no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos. Voy, pero vengo a ustedes. Cada cristiano, cada hombre, mujer de Dios, cada niño, cada anciano, anciana, niña, que ha abrazado al Señor, que se ha vuelto a Dios, vive esta dimensión de vida. El Espíritu de Dios que ahora está en ti, dentro de tu vida como consecuencia de que abriste tu corazón al Señor. Ese Espíritu es el que pone en ti ese valor para dar testimonio de Él. Mire, un simple ejemplo. El apóstol Pedro. Y digo el apóstol Pedro porque es el que está en boca de todo el mundo. Pero la verdad que al igual que Pedro, todos fueron iguales. Todos, no hubo uno que sacar. Cuando Jesús fue crucificado, todos huyeron. Nadie se asomó por ahí. Y los que los que eran un poquito más avesados como Pedro, aunque su vida estaba en riesgo, comenzó a husmear, a seguir al Señor mientras los llevaban de aquí para... Cuando el Señor estaba en el patio de Caifás, que era el sumo sacerdote de la época, Pedro estaba siguiéndole la pista a Jesús. Así que la gente, la muchedumbre que se agolpó, los mirones y los que no eran mirones, Pedro estaba allí entre ese grupo de gente. Mientras él estuvo en ese grupo de gente, algunas personas decían: tú no eras uno de ellos, tú no eras uno de los que estaba con ellos. Y Pedro dijo: ¿yo? No, yo no tengo ni idea de quién es ese tipo. ¿Quién es ese señor que está ahí? Y luego le salía otro u otra por otro lado y: eres tú, ¿no? Tú estabas con ellos. Y Pedro siguió negando aquello. Así que lo hizo 3 veces. Cuando lo hizo por tercera vez, o sea, cuando negó a Jesús por tercera vez, oyó que el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Porque Pedro le había dicho: Señor, cuenta conmigo. A donde tú vayas yo voy. Jesús estaba hablándole de que iba a ir al martirio. Pero Pedro dice: donde tú vayas yo voy. A quien tenga que enfrentarme me voy a enfrentar y hasta la vida soy capaz de dar por ti, Señor. Y en ese momento Jesús le dijo: Pedro, ciertamente tengo que decirte que hoy mismo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Así que cuando eso pasó y escuchó que el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Pedro
No estamos diciendo que Pedro era un cobarde, Dios nos guarde. Ninguno de los apóstoles era un cobarde, eran hombres igual que usted y que yo, sujeto a toda clase de pasiones, hombres comunes y corrientes, que en un momento dado vieron en peligro su vida y no supieron qué hacer. Se les vino el mundo encima. Todas las enseñanzas de Jesús, todo lo que el Señor les había dicho, todo fue una conmoción en su mente y en su corazón y no pudieron digerir el mare magnum de cosas que comenzaron a pasar una detrás de otra en un tiempo tan corto que no era posible asimilarlo mental y humanamente. Eso fue lo que pasó. Así que Pedro no era la excepción y el resto de los apóstoles tampoco lo era. Confusión y dolor y tristeza rampante por todos lados. Pero ese Pedro que se acobardó cuando negó a Jesús, que tuvo su momento de cobardía cuando negó a Jesús, ese fue el hombre que después que vino el Espíritu Santo, se levantó en medio de esa multitud y comenzó a decirles: esta gente que está aquí conmigo, que están hablando las maravillas de Dios en la lengua autóctona de cada uno de ustedes, enseñándole lo que realmente tenían que saber y comprender, que solo en Jesús, el Cristo, el Mesías, hay salvación y fuera de él no hay otro nombre que se le haya dado a ningún ser mortal en el que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Ese hombre se llenó de valor, se llenó de poder. Era lo que Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque viene algo que ustedes mismos no entienden y van a ser llenos de esa gracia y de ese poder que Dios solamente les puede dar para que hagan una sola cosa: testifiquen al mundo, a donde quiera que vayan, a Samaria, a Judea, a Jerusalén, a donde quiera que vayan, hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que pasó desde Pentecostés hasta el día de hoy. El profeta Joel, cuando profetiza acerca de la venida del Espíritu Santo, no solamente habla de la venida del Espíritu Santo, sino que habla de la razón de ser por la cual el Espíritu Santo venía, cónsono con las palabras de Jesús, que era para glorificar el nombre de Jesús, para proclamar el nombre de Jesús como el Salvador, el Mesías de la humanidad. Miren lo que dijo Joel cuando hablaba de vuestros hijos soñarán sueños y toda esta cuestión. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, aquí está diciendo que la salvación, o sea, Jesucristo el Salvador, él es la salvación de Jehová para la humanidad. ¿Habrá salvación dónde? En Jerusalén, en el monte de Sión, o sea, en Israel, la Israel que conocemos, ahí hay salvación. Allí hay salvación de parte de Dios. Dios ha reservado un remanente fiel en Israel. Estos judíos mesiánicos a mí me tienen cautivado. Ellos hablan del Mesías que ya vino. Dice, el Mesías ya vino. Ya vino el Mesías. Cosa que para nosotros, los occidentales, los americanos
que estamos acá decimos, bueno, Jesús sí, pero usted sabe que en Israel hay personas que nunca han escuchado que Jesucristo, que Jesús de Nazaret era y es el Mesías. Hay por doquier testimonio de judíos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, que han ido a Israel a predicar de que Jesucristo es el Mesías. Tuve acceso a un documento donde uno de estos judíos reunió como a 500 judíos de Israel, hombres, mujeres y niños, y comenzó a predicarles que ya el Mesías vino. Porque todavía los judíos están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías no ha venido. Pero este hombre le predicó como a 500 judíos que ya el Mesías había venido. Y que su nombre es Jesús. Jesucristo, Jesús el Mesías. Y ustedes tienen que ver lo que pasó. Contra las aprensiones de ese mismo hombre que decía, ¿quién va a querer escuchar eso en Israel? Bueno, lo que hace el Espíritu de Dios, se sorprendió. Porque cuando llegó al escenario, llegó al teatro donde iba a compartir la palabra de Dios, estaba lleno de hombres, mujeres y niños. Y cuando él comenzó a decir que ya el Mesías había venido y que podían abrir su corazón para recibirle como Salvador personal, ¡wow! La gente comenzó a llorar. No hubo oportunidad de hacer llamados al altar. La gente se levantaba y lloraba y decía, nadie nos dijo eso antes. Porque los rabinos estos ortodoxos y ultraortodoxos le han mentido a la gente y le han dicho, mentira, no hay ningún Mesías. El Mesías no ha venido todavía, lo estamos esperando. Y la gente ha creído aquello. Otros ni siquiera saben de ningún Mesías y cuando tú le preguntas, dices, ¿Mesías eso qué es? No tienen ni idea. Y estamos hablando del pueblo de Dios, Israel, ¿vale? Cosas increíbles. Pero bueno, tal cual el profeta Joel dijo, allá en Jerusalén y en el monte de Sión habrá salvación. Pero también habrá salvación en el remanente. El remanente, el cual él ha llamado. Para un judío, el remanente eran aquellos que habían quedado, que conservaban la tradición, las tradiciones religiosas, los guardas de las tradiciones religiosas. Para un judío, eso era un remanente. Pero la Biblia, que se explica a sí misma, nos habla que el remanente no solamente eran los judíos que él había apartado para que creyeran en el Mesías y para que compartieran, como ya vimos que Jesús instruyó, que compartieran sobre el Mesías, sino también la iglesia, los gentiles, tú y yo, los panameños, los gringos, los griegos, los romanos. Nosotros somos ese remanente sobre el cual el profeta Joel dijo, habrá salvación en el remanente de Dios. Así que nosotros hoy nos alegramos, nosotros hoy festejamos la venida del Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés que cambió la historia de la humanidad. Ese día marcó el nacimiento de la iglesia a la que tú y yo pertenecemos hoy. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está sobre la faz de la tierra. Hombres, mujeres, niños, ancianos, fieles, que hemos decidido obedecer, buscar, creer y esperar en el Señor siempre. A ti te hablo ahora. A ti te hablo ahora. Porque el testimonio
de estos hombres y mujeres sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo. Fue un testimonio tan poderoso que Dios los estaba preparando para lo que vendría. Lo que venía era una gran persecución sobre la iglesia. Una gran persecución. Persecución que no solamente era de parte de los romanos, que fue la que se destapó posteriormente, sino persecución no comenzó con los romanos, comenzó con los mismos judíos. Esos judíos que no estaban de acuerdo con la nueva iglesia. Esos judíos que no creían en el Espíritu Santo, tal cual sucedió en Pentecostés ante los ojos atónitos de ellos mismos. Esos judíos no creían y de hecho no entendían. Si no, para muestra un botón. Ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Qué más judío que ese? ¿Qué más judío que ese? Y no fue el apóstol Pablo un sanguinario. Sanguinario. Odiaba a los cristianos. Los detestaba. Tanto que en sus propias palabras él dice que él era un perseguidor de la iglesia. Y no solamente perseguía a los hombres, sino a su familia. Sus mujeres, a sus hijos, los perseguía, los avergonzaba públicamente y los mataba y permitía que muriesen públicamente. Ahí está el ejemplo de Esteban. Mientras era apedreado, dice la Biblia, Pablo consentía en su muerte. Así que esa persecución comenzó con los mismos judíos en contra de sus propios hermanos judíos que habían renunciado al judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Bueno, eso es un poquito difícil de explicar diciendo que habían renunciado al judaísmo. Sí habían renunciado al judaísmo en cuanto a sus ritos y sus cuestiones, pero conservaban del judaísmo muchas cosas, como por ejemplo el pacto por la circuncisión. Después eso tuvo un desenlace. Ese no es el motivo. Pero eran judíos, eran hebreos judíos que habían creído que Jesucristo era el Mesías. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuese, inclusive a dar su vida. Ahí está el ejemplo de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Pero después de Esteban hubo una miríade de personas que fueron al circo romano y murieron por la persecución de judíos y de romanos. Y después a los mismos judíos que perseguían les tocó a ellos ser perseguidos. ¡Qué caso! Pero así fue. La historia es la historia y no se puede negar. Pero recibieron ese poder de parte de Dios. Y el poder se evidenciaba en la predicación del reino de los cielos. Tal cual Jesús lo había dicho, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y cuando hablaba de eso, hablaba de Él mismo. Jesucristo. 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 Gracias a Dios por el Pentecostés. Gracias a Dios por lo que pasó en Jerusalén ese día. Gracias a Dios. Porque hoy nosotros podemos decir con un aire de perfecta libertad: somos libres en la sangre de Jesucristo. Porque Él dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la mera verdad de Pentecostés, mis hermanos y amigos queridos, es Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo, sino a glorificar a Dios. Así que dos cosas nos quedan por delante. La primera es creer lo que Dios nos dice en su palabra. Y la segunda, una vez que creemos lo que Él nos ha dicho en su palabra, bueno, activarnos. La evangelización del mundo nos espera.
Más bien, nos continúa esperando. El poder que Dios nos ha dado como iglesia es para la evangelización del mundo. El poder del evangelio que se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá, más tarde diría Pablo. Luego entonces, uno, creemos con todo el corazón lo que el Señor nos dice y que está revelado en su palabra. Y dos, nos preparamos para actuar. Estos judíos que eran perseguidos recibieron esa gracia y ese poder y se prepararon para actuar. En medio de la persecución, entonces sí tuvieron que salir de Jerusalén. Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, quédense, todavía no se vayan, quédense, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Pero una vez que el poder de lo alto, o sea, el Espíritu de Dios, se derramó sobre ellos, también vino sobre ellos una gran persecución, ya les digo, de sus propios hermanos judíos, que no aceptaban que eso era así, que preferían mantenerse en la ortodoxia de sus normas, de sus costumbres y de sus tradiciones. Y en esa persecución salen ellos y quedan dispersos por todas partes del Imperio Romano. Pero a dónde iban, iban haciendo lo que Jesús les había enseñado que tenían que hacer. Enseñándole a la gente sobre el reino de los cielos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de Cristo era la sangre del nuevo pacto y solo en Jesús. Y en Jesús y solo en Jesús había salvación de los pecados. Y en donde iban con ese mensaje, predicando ese mensaje, los que creían preguntaban de una vez qué tenemos que hacer. Y ellos decían, bautícense todos para arrepentimiento de pecado y Dios les va a perdonar. Y la iglesia comenzó a crecer de esa manera hasta el día de hoy. Así que la invitación de este día es para que consideremos estas palabras del Señor y pensemos maneras creativas de cómo nosotros podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a la comunidad donde vivimos, en medio de la oficina en la que trabajamos, a lo interno de nuestros hogares, de nuestras casas, con respecto a nuestros familiares, a nuestros amigos. Seamos creativos. Lo que les digo es, pensemos en cosas simples, en cosas sencillas. No nos desbordemos en ideas grandes, enormes, raras, que sabemos que no podemos ni siquiera empezar a cumplirlas. Pero empecemos por cosas sencillas. Permitamos que el Espíritu de Dios escudriñe nuestra vida y como por ejemplo nos muestre, nos dirija, nos enseñe sobre cosas que hay en nuestras vidas, que tenemos todos, porque nadie está exento de esto. Aquí no hay superhombres, super creyentes, aquí no hay super nada. Aquí el único super es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos una recua de mortales, sujetos a pasiones como el profeta Elías, igualito. Así que todos nosotros somos sujetos a que el Espíritu de Dios nos escudriñe nuestra vida, nos ausculte la vida. Y comienza el Espíritu Santo a hacer ese ejercicio en nosotros. ¿Y qué creen que van a pasar cosas? Van a pasar cosas como, por ejemplo, cosas que nosotros pensamos que en nuestra vida están bien. O cosas que nosotros pensamos que en nuestra vida no son un problema. Viene el Espíritu de Dios y nos dice, esas cosas que tú crees que no son problemas, porque son pequeñas ahora, son un problema. Así que considera resolverlas, porque son un problema. Los grandes problemas que un día comenzaron siendo problemas pequeños, pero nadie le dio bola al asunto
Y vaya pues, como la bola de nieve, se hizo enorme después. De repente el Espíritu de Dios nos dice que hay pequeñeces en nuestra vida, cosas a las que no le damos importancia y Dios nos llama a darle importancia. De repente estamos en el otro lado de la ecuación y olvidamos algunas cosas en nuestra vida que son terribles, son perniciosas. No solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a la gente que nos rodea, esposa, esposos, hijos, amigos, familiares, trabajo. O sea, afecta a otros. Pero no le damos importancia a eso, hasta lo olvidamos. Y cuando oramos, el Espíritu de Dios nos trae esas cosas y nos dice, resuelve, nos dice, resuelve. Yo quiero orar con usted hoy para pedirle a Dios que nos ayude a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas, a donde quiera que vayamos. Y que Dios nos permita entrar en un proceso de renovación de vida a tal grado que los que nos rodean puedan decir de nosotros, como esos judíos que venían del Ponto, de Frigia, de Panfilia, y que estaban confundidos y que no sabían lo que estaba pasando, y que decían, estos no son galileos. ¿Cómo es que les escuchamos a hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua? Que la gente cuando nos vea, aunque no entienda, tengan que decir, este Euclides no era así. Era un mal hablado, por ejemplo. De 100 palabras que decía, 90 eran palabras soeces. Y míralo ahora cómo habla. ¿Qué le habrá pasado de Euclides? Aunque nadie sepa. Como los que estaban allá. ¿Qué le habrá pasado a este? Y un día te van a preguntar, oye, ¿qué te pasó? Y tú vas a poder decir como el apóstol Pedro, lo que pasa es que en mí se cumplió la promesa del Padre. Ahora Dios me llenó de su presencia y ahora soy diferente. Y ahora estoy trabajando personalmente y en mi casa con mi mujer, con mis hijos, para ser diferente. Nosotros vamos a hacer la diferencia con un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios ha guardado un remanente de hombres y mujeres como ustedes que me están escuchando y que aman a Dios y que esperan en Dios. Ustedes y yo vamos a cambiar al mundo. Vamos a revolucionar al mundo. De hecho, ya lo estamos haciendo. Si crees esto, te pido que ores conmigo. Padre Santo, ¿cómo no habría de bendecir tu nombre, Señor? ¿Cómo no habría de alabarte? ¿Cómo no habría de glorificarte? Si mis ojos han visto el cumplimiento de tu palabra, primero en la historia, no deja de ser excitante ver cómo inspiraste a estos hombres de Dios, a estos profetas, para que hablaran lo que ellos no entendían y luego ver cómo se cumplía eso en la historia. Y luego ver cómo esa historia continúa escribiéndose hasta nuestros días, porque todavía hoy esas cosas siguen pasando. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nosotros no somos dignos de que te hayas fijado en nosotros. Más bien, si de algo somos dignos, es de la separación eterna de tu persona, Señor. Pero a ti te plació llamarnos por amor de tu nombre. Gracias por venir, Señor Jesucristo, lindo, precioso. Gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres la garantía del perdón de nuestro pecado. Tu sangre derramada es esa garantía. Tu sangre derramada, la que nosotros aceptamos, amado Rey. Así como Israel hacía votos para aceptar la ley, nosotros hacemos votos para aceptar tu sangre, la sangre del nuevo pacto. Nosotros la aceptamos, nosotros la recibimos hoy, Señor. Por eso y con esa autoridad que tú mismo nos has dado, declaramos que solo en ti hay salvación. Habrán muchos caminos por allí, muchos arguirán que hay cualquier cantidad de caminos
para llegar a Dios. Pero tú no enseñaste eso. Tú dijiste, yo soy el camino, no uno de los caminos, yo soy el camino. Y nosotros hemos creído que tú eres, Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que nadie va al Padre sino por ti. Y abrazamos eso con toda el alma, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablarte a ti que estás escuchando este mensaje. Hablando de que Jesús es el camino, hablando de que solo en Él hay salvación y hablando que ese es el objetivo de la venida del Espíritu Santo, la proclamación del reino de los cielos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una experiencia que se da en todo creyente, en todo cristiano que ha conocido al Señor. Su primera experiencia fue abrir su corazón a Dios. Esa fue su primera experiencia. Y quiero decirte a ti que de repente nunca has abierto tu corazón a Dios, que lo hagas hoy. Abrir el corazón a Dios es simplemente invitarle con tus propias palabras, es decir, con una oración, con tus propias palabras. Orar es hablar con Dios. Invitarle a que Él sea el Señor, sea el dueño de tu vida, sea el Salvador de tu vida. Si tú quieres hacer eso, si tú quieres invitar a Jesús a hacer eso en tu vida, yo te voy a pedir que hagas conmigo esta oración, que la repitas después de mí. Es una oración de fe. Fe es esa convicción que tenemos que cuando hablamos con Dios, aunque no lo vemos, aunque no lo oímos, aunque no podemos tocarlo, sabemos que está allí y que nos está escuchando. Eso es fe. Así que vamos a pedirle a Dios eso, que entre a nuestra vida. Por nuestra fe creemos que es así, porque Él enseñó que así sería. Él dijo, si pides algo conforme a mi voluntad, debemos saber que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos la petición que le hemos hecho. Como Él mismo instruyó que quería entrar a nuestra vida, que Él quería ser nuestro Señor, entonces entendemos que si le pedimos eso, Él quiere hacerlo. Así que no solamente nos oye, sino que lo hace. Ese es el fundamento de nuestra fe. Por favor, si quieres hacer eso, repite después de mí esta oración. Oramos. Gracias, Padre, por la bendición del conocimiento de tu palabra. Quiero abrir mi corazón ahora. Quiero abrir mi vida misma ahora a ti, a tus enseñanzas y a tu persona. Quiero que habites en mi vida desde ahora hasta que tú me llames a tu presencia. Te doy las gracias, oh Dios, porque sé y entiendo que estoy orando conforme a lo que tú enseñaste. Por eso sé y entiendo que en efecto tú has entrado a mi vida, has perdonado mis pecados y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración conmigo, te digo bienvenido
a la familia de Dios. Espero que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Que Dios te bendiga.